Bien, en nuestra presentación de hoy, en nuestro vídeo de hoy, vamos a explicar muy brevemente cómo funcionan las lentes divergentes, ¿de acuerdo? O sea, vamos a recordar algunas cosas que ya vimos en nuestro vídeo anterior de lentes convergentes, como por ejemplo, qué es una lente, qué diferencia hay entre las lentes convergentes y divergentes. Vamos a ver los principales elementos de una lente, en este caso divergente. Vamos a ver las ecuaciones, a recordar otra vez las ecuaciones para trabajar, construir imágenes con lentes divergentes, y después vamos a ver el proceso de formación de imágenes. Vamos a explicar cuáles son los rayos principales que se usan y cómo se construyen las imágenes, aunque luego lo veremos con también otra animación de GeoGebra, y veremos cuáles son las características de la imagen. ¿De acuerdo? Bien, como ya dijimos en su momento, las lentes son sistemas ópticos formados por dos superficies curvas. Estas superficies curvas separan a diferentes medios transparentes. En ellas se producen refracciones y gracias a esas refracciones se generan imágenes. ¿Vale? Bien, aquí tenemos la diferencia entre lo que es una lente convergente, en la cual todos los rayos que llegan paralelamente al eje, a la lente, se desvían hacia un determinado punto, o las que nos ocupan en nuestro vídeo de hoy, que son las lentes divergentes, en las que, como vemos, los rayos llegan paralelamente al eje y al atravesar la lente se separan mutuamente. ¿De acuerdo? Recordad lo que comentamos, la característica que conocemos sobre las lentes. Las lentes divergentes son más finas en el centro que en los bordes, las lentes convergentes son más gruesas en el centro que en los bordes. Esa sería la característica que nos permitiría distinguir lentes convergentes y de divergentes simplemente tocándolas con el tacto. Bien, aquí tenemos los diferentes tipos de lentes y, por ejemplo, aquí tenemos estas tres serían convergentes, la biconvexa, plano-convexa y convexo-cóncava. Aquí tendríamos un menisco divergente, una lente plano-cóncava o una lente bicóncava. Estas tres últimas son las lentes divergentes. Estas lentes divergentes se van a representar siempre a la hora de hacer los diagramas ópticos de esta manera. ¿De acuerdo? Ese segmento con dos puntas de flecha hacia adentro en los extremos. Los elementos de la lente son exactamente los mismos que para la lente convergente, es decir, seguimos teniendo el eje óptico, tenemos el foco objeto, que aquí tenemos la gran diferencia. El foco objeto no se encuentra a la izquierda, sino a la derecha, ¿vale? Lo cual va a condicionar, como veremos luego, el proceso de construcción de imágenes. Va a hacer que sea algo diferente al que vimos para las lentes convergentes. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede con el foco imagen. El foco imagen aquí va a estar a la izquierda, mientras que en las lentes convergentes estaba a la derecha. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa va a ser la diferencia, y va a ser diferente la manera de construir los diferentes rayos, de trazar los diferentes rayos para construir las imágenes a la manera que vimos para las lentes convergentes. Bien, respecto a las ecuaciones, las fórmulas, pues las fórmulas no hay gran diferencia con las fórmulas que ya vimos, es decir, tenemos
la fórmula del constructor de lentes que me permite calcular la distancia focal-imagen, que aquí siempre nos va a salir negativa, ¿de acuerdo? Y también, como entonces, esta formulita se refiere a una lente de índice de refracción n, formada por un vidrio de índice de refracción n, rodeada de un medio de índice de refracción 1, como puede ser el vacío o el aire. ¿De acuerdo? Respecto a R1 y R2 serían los radios de curvatura de las superficies que forman la lente, y aquí hay que tener muchísimo cuidado con los signos, como ya dijimos en su momento, pero vamos a recordarlo. Por ejemplo, para esta lente bicóncava, el radio R1 sería el de la primera superficie, y como siempre suponemos que la luz llega a la lente de izquierda a derecha, la primera superficie es la de la izquierda. Esta superficie de la izquierda tendría el centro de curvatura por aquí, con lo cual el radio R1 se encuentra a la izquierda de la lente, con lo cual R1 es negativo. R2 sería el radio de curvatura de la segunda superficie, que sería la de la derecha, y el centro de curvatura de esta superficie se encontraría a la derecha, con lo cual R2 sería positivo. Recordad que en óptica geométrica el criterio de signos que se sigue es que hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda es negativo, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. ¿Vale? Bien. Luego tenemos, una vez que sabemos la focal imagen, su inversa es la potencia, ¿vale? Es una cantidad negativa, puesto que la focal en las lentes divergentes no va a ser negativa. Es por esto que las lentes divergentes se conocen también como lentes negativas, ¿vale? Bien, y con esa focal también podemos aplicar la ecuación para determinar la posición de la imagen. Esa posición de la imagen, aquí vamos a tener esta ecuación para determinar la posición de la imagen. En esta ecuación recordemos que S siempre es negativa, y en las lentes divergentes ya veremos luego cómo S', que es la posición de la imagen, S es la posición del objeto, S' de la imagen, la posición de la imagen S' también va a ser siempre negativa. Tenemos, por último, la formulita del aumento. Recordemos que el aumento es tamaño de la imagen dividido por tamaño del objeto, ¿vale? Y bueno, también se calcula exactamente igual, dividiendo la posición de la imagen entre la posición del objeto. Aquí vamos a ver siempre, como siempre, el aumento va a estar entre 0 y 1, para el caso de las lentes divergentes, ¿vale? Con lo cual siempre va a ser la imagen derecha y menor, pero eso lo veremos a continuación. Explicaremos por qué. Lo que sí cambia respecto a las lentes convergentes es la construcción de imágenes. Recordemos que había tres rayos, el paralelo, el focal y el central, y vamos a ver que hay diferencias en el trazado. Para empezar, bueno, el rayo paralelo. El rayo paralelo es el rayo que sale del objeto siguiendo una dirección paralela al eje óptico. Dijimos entonces, cuando hablamos de las lentes convergentes, que el rayo paralelo se desviaba hacia el foco imagen. Pero claro, aquí no puede hacer eso, porque el foco imagen se encuentra a la izquierda. Y esto es una lente, no es un espejo, es decir, la luz no va a volver hacia atrás. Con lo cual, lo que vamos a hacer para construir este rayo paralelo es hacer que se desvíe como si viniera del foco imagen. Es por esto que aquí esto lo hemos dibujado como una línea discontinua. Esto es una recta para que nos quede claro de dónde viene el rayo. El rayo se desvía como si viniese de este punto. ¿De acuerdo? Que es el foco
imagen. ¿Vale? Insisto, el rayo no puede venir al foco imagen, puesto que no puede desviarse al foco imagen al tocar la lente, porque eso implicaría que la luz volviese hacia atrás. Y en una lente la luz pasa, no rebota. ¿Vale? Esto no es un espejo. Bien, el rayo focal también es diferente, porque el rayo focal debería pasar por el foco objeto, pero es que resulta que el foco objeto se encuentra aquí, se encuentra del otro lado de la lente. Con lo cual, si un rayo de luz se propaga en dirección hacia el foco objeto, no va a poder llegar a él, porque antes de que llegue a él, se encuentra con la lente y la lente hace que se desvíe. Con lo cual, por eso aquí esto lo hemos dibujado como una línea discontinua. Con lo cual, yo aquí colocaría la regla en el punto O del objeto y en el punto F del foco objeto, trazo la línea y cuando llega a la lente el rayo no puede seguir y a partir de ahí trazaría una recta, un rayo paralelo al eje. ¿Vale? O sea, digamos que es un quiero y no puedo. El rayo se propaga con la intención, entre comillas, de llegar al foco objeto, pero resulta que no puede porque la lente se interpone. ¿De acuerdo? Finalmente tenemos el rayo central, que sí sigue cumpliéndose que ese rayo central no se desvía, ¿vale? Y a la hora de dibujar los tres rayos juntos o cualquier pareja de ellos para construir la imagen, vamos a encontrarnos con esta situación. ¿Vale? Estos tres rayos, el paralelo, el focal y el central, una vez que atraviesan la lente, se separan cada vez más, con lo cual aquí estos tres rayos no van a formar ninguna imagen. Y como los rayos no forman ninguna imagen al ser rayos que divergen, que se separan entre sí a la vez a medida que se alejan de la lente, lo que hacemos es prolongar los rayos hacia atrás. Este es el rayo paralelo, llega, se desvía. Si yo lo prolongo hacia atrás tendríamos esto. Este es el rayo focal, llega, se desvía paralelo. Si yo lo prolongo hacia atrás tenemos esto. Y el rayo central, si yo lo prolongo hacia atrás, tengo el mismo. ¿Vale? Con lo cual vamos a tener que las tres prolongaciones, no los rayos, pero sí las prolongaciones, se cortan en este punto. Y ese punto es el que me determina la posición de la imagen. Bien, también es diferente la colección de casos posibles que se pueden dar. Si recordáis, en la lente convergente, las características de la imagen podían darse hasta 6 casos diferentes dependiendo de cómo fuera la imagen. Aquí no. Aquí sabemos ya que siempre se va a cumplir que la imagen es derecha, la imagen es menor, este es el objeto, esta es la imagen, y aquí da igual que el objeto esté más cerca o más lejos de la lente, siempre la imagen va a ser derecha y menor, y como hemos dicho, la imagen es virtual. La imagen es virtual porque no son los rayos los que forman la imagen, sino que son sus prolongaciones las que dan lugar a esa imagen. Dicho de otro modo, al mirar a través de esta lente, yo voy a ver el objeto que realmente está aquí, lo voy a ver como si estuviera aquí. ¿Vale? Esta es una imagen virtual. Una forma de distinguir las imágenes virtuales de las reales es si estas se pueden proyectar, son reales; si no se pueden proyectar, son virtuales. Es decir, si yo colocase aquí un foco de luz, yo esta imagen no la podría proyectar, porque para poderse proyectar tendría que formarse aquí, de tal manera que yo aquí colocase una pantalla al otro lado de la lente y pudiera ver ahí la imagen. Aquí, en fin, yo no puedo proyectar. Aquí simplemente que si yo miro desde aquí,
el objeto lo voy a ver como si estuviera aquí, ¿vale? Pues esta es la presentación sobre las lentes divergentes. A continuación, lo que vamos a hacer es visualizar todo esto con GeoGebra, ¿de acuerdo? Así que nada, paramos aquí y enseguida volvemos con GeoGebra. Bien, pues esta es la animación que he hecho para ilustrar cómo se hace la construcción de imágenes en lentes divergentes, ¿vale? Bien, en primer lugar, bueno, pues como veis aquí tenemos la lente con esa representación que se suele usar, ¿vale? Sería esta línea azul. Aquí tenemos el objeto. Yo puedo variar la posición del objeto a mi antojo con este deslizador, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí tenemos el tamaño del objeto, que lo puedo variar también. Y por último también puedo variar aquí la posición de los focos, ¿vale? Luego aquí tengo botones para ir dibujando cada uno de los rayos. Bien, lo primero que tenemos que darnos cuenta aquí, como ya os he dicho antes, es que la posición de los focos están, digamos, cambiados respecto a la lente convergente, ¿vale? En una lente convergente el foco imagen F' estaría del lado derecho y el foco objeto F estaría del lado izquierdo. Con lo cual, esto va a hacer que la construcción de imágenes sea diferente a como lo haríamos en las lentes convergentes. Bien, vamos a comenzar a trazar rayos. Tenemos el rayo central. Igual que pasaba en la lente convergente, pasa por el vértice óptico y en una lente delgada podemos considerar que no se desvía en absoluto el rayo. ¿De acuerdo? Hasta ahí, sin novedad. Luego tenemos el rayo paralelo. Con el rayo paralelo, fijaros lo que ocurre. Según decíamos, todo rayo paralelo al eje óptico debe desviarse en la dirección del foco imagen. ¿Qué sucede aquí? Aquí sucede que el foco imagen está antes de la lente. Con lo cual, daos cuenta, no tendría ningún sentido que este rayo de luz se desvíe hacia aquí. ¿Por qué? Porque se trata de una lente. Una lente es un medio transparente, ¿vale? No es un espejo. La luz no rebota en la lente. Entonces, ¿qué sucede? Dibujamos el rayo paralelo y cuando llega a la lente, el rayo se sigue propagando por la parte detrás de la lente, pero se propaga en línea recta en dirección procedente del foco. ¿De acuerdo? Esta línea discontinua que dibujamos aquí es simplemente para dibujar esta recta y que quede claro que proviene del foco imagen. ¿De acuerdo? Ya vamos viendo aquí que los dos rayos que hemos dibujado, el rayo paralelo y el rayo central, divergen el uno del otro. Lo cual tenemos aquí que estos rayos no se van a cruzar, con lo cual la imagen pues ya se puede ir viendo que va a ser una imagen virtual. Bien, ¿qué pasa con el rayo focal? El rayo focal nos dice que tenemos que trazar un rayo que pase por el foco, lo cual en este caso es imposible, porque la luz que sale del objeto no puede llegar al foco, porque si un rayo de luz viene desde el objeto hacia el foco, cuando llegue a la lente, antes de poder llegar al foco, digamos que alcanza la lente y se desvía paralelo. Con lo cual, este rayo que hemos dibujado aquí, esta línea discontinua, para que quede claro que ese rayo va hacia el foco, antes de poder llegar al foco, se desvía paralelo.
Bien, ¿qué tenemos aquí entonces? Tenemos que mis tres rayos principales, los tres rayos principales que salen del objeto y atraviesan la lente, el central, el focal y el paralelo, al atravesar la lente se separan el uno del otro. Con lo cual aquí vamos a obtener que no es posible la presencia de una imagen real. La imagen va a ser virtual. ¿Vale? Para ver dónde está esa imagen virtual tengo que prolongar estos tres rayos hacia la izquierda, hacia atrás. ¿Vale? Con lo cual el rayo paralelo, ya hemos dibujado aquí esto, que es la prolongación hacia la izquierda, hacia atrás. El rayo central, la prolongación hacia atrás, pues como no se desvía, es exactamente el mismo rayo. Y este rayo tenemos que prolongarlo hacia atrás también. Y la imagen se va a producir ahí. Ahí tenemos la imagen. Bien, comparando la flecha verde, que es la imagen, con la flecha roja, que es el objeto, uno se da cuenta enseguida que la imagen es derecha, porque la flecha apunta hacia arriba, que es menor, ¿de acuerdo? Es menor la imagen que el objeto y, como ya hemos dicho antes, la imagen es virtual. Bien, si os acordáis un poquito de lo que sucedía con la lente convergente, recordaréis que en la lente convergente podían darse diferentes posibilidades, diferentes casos, dependiendo de dónde se encontrara la imagen. Perdón, de dónde se encontrase el objeto, las características de la imagen podían ser diferentes. Podíamos tener una imagen real, si el objeto era lejano, una imagen virtual, si el objeto era cercano, etc. Aquí veis que yo puedo variar la posición del objeto a mi antojo y vemos que siempre se van a cumplir, siempre se van a dar esas tres características en la imagen: virtual, derecha y menor. Con lo cual, bueno, esto hay que tenerlo claro. Es decir, si nos ponen en la EBAU o en un examen cualquiera una pregunta o un problema sobre lentes divergentes y me preguntan cuáles son las características de la imagen, pues siempre virtual, derecha y menor, virtual, derecha y menor, ¿de acuerdo? Bien, pues hasta aquí esta pequeña animación de GeoGebra, que como todas las tenéis en mi página de GeoGebra, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bien, para terminar con este vídeo sobre lentes divergentes, pues vamos a ver un poquito, a título de ejemplo, cómo se resolvería un problema típico. El problema nos dice: un objeto de 30 centímetros de alto se encuentra a 60 centímetros delante de una lente divergente de 40 centímetros de distancia focal. Se pide calcular la posición de la imagen y calcular el tamaño de la imagen. Bien, antes que nada, bueno, vamos a comenzar por ir recapitulando los datos que tenemos. Un objeto de 30 centímetros de alto, pues es el tamaño del objeto. Y haciendo directamente el cambio de unidades. Se encuentra a 60 centímetros de una lente, 0,6 metros. Aquí no se nos puede olvidar que por criterio de signos siempre colocamos el objeto a la izquierda, que es la zona negativa, con lo cual, aunque no nos lo diga expresamente el problema, que no nos lo van a decir nunca, tengo que asignarle un signo menos a esos 60 centímetros. Bien, delante de una lente divergente de 40 centímetros de distancia focal. Bueno, tenemos que tener claro que cuando nos dice la distancia focal a secas es la focal imagen f', 0,4 metros. Y también tenemos que tener en cuenta que nos están diciendo que la lente es divergente y nosotros sabemos que la focal imagen
de una lente divergente es negativa, aunque no nos lo digan expresamente. Vamos a verlo. Bien, si se nos pide la posición de la imagen, lo que se nos está pidiendo es S', y si se nos pide el tamaño de la imagen, lo que se nos está pidiendo es I'. Bueno, una vez que tenemos claro los datos que tenemos y las incógnitas que se nos piden, vamos a ver cómo enfocamos esto. Para empezar, la ecuación del constructor de lentes no es necesario usarla aquí, puesto que ya me dan directamente la focal. No necesito calcularla a partir de las características físicas de la lente, con lo cual esta no es necesaria. La potencia, tampoco me habla el ejercicio nada de la potencia y me dan directamente la focal, con lo cual esta tampoco. Con lo cual, esta sí va a ser útil, porque yo aquí conozco S, conozco F' y quiero conocer S'. Con lo cual, vamos a coger esta ecuación, vamos a empezar a sustituir. ¿De acuerdo? Pues nada, adelante. Bien. Vamos al lío. Vamos a copiar esto y vamos a ir sustituyendo. 1 partido por S' es la incógnita, menos 1 partido por S. S sí sabemos que vale menos 0,6. Y aquí tenemos 1 partido por F' y F' sabemos que vale menos 0,4. Bien. Entonces, ahora tenemos 1 partido por S', 1 partido por S', menos, va a ser más, puesto que tengo menos por menos, 1 partido por 0,6, calculadora, 1,667, tiene que ser igual a 1 partido por 0,4, eso es 2,5, también negativo. Si despejamos aquí, me queda que 1 partido por S' tiene que ser igual a menos 2,5 menos 1,667 y eso es menos 4,167. Bien, despejando ahí, llegamos a que podemos ver directamente S'. S' es igual a 1 dividido menos 4,167 y esto es 4,167, la inversa de eso, 0,24 metros. 0,24 metros. Genial, ya hemos contestado la primera pregunta de cuál es la posición de la imagen. Bien, si ahora queremos saber
el tamaño de la imagen, pues vamos a utilizar esta ecuación, que es la ecuación del aumento. Cogemos esta ecuación, sustituimos lo que sabemos y vamos a determinar el aumento. Perdón, vamos a determinar el tamaño de la imagen. ¿Cuál es el tamaño de la imagen? Bueno, pues vamos a copiar aquí. Pero eso yo quería hacer, lo que quería hacer era esto y pegar. S', S' lo acabamos de calcular, es 0,24. S es, si no recuerdo mal, 60 centímetros, 0,6, 0,6. De arriba también es negativo, que no se nos olvide. 0,24. Y prima es lo que estamos intentando calcular, con lo cual necesitamos saber I, que era un dato del problema, por aquí arriba está. I es 0,3. Con lo cual para despejar I', lo único que tenemos que hacer es estar multiplicando el 0,3 arriba. Al otro lado, el 0,3 multiplicando. 0,3 por 0,24, este signo menos y este se pueden cancelar, dividido por 0,6. Y esto nos da, al final, pues, si no me equivoco, vamos a ver, 0,3 por 0,24 entre 0,6, 0,12 metros. Y ya estaría resuelto el ejercicio. Vemos que la imagen mide 12 centímetros, mientras que el objeto medía 30. Si recordáis lo que acabamos de ver de las características de la imagen en la lente divergente, la imagen siempre es menor que el objeto, y este es el caso, ¿de acuerdo? Con lo cual, a la hora de resolver el ejercicio, se resuelven exactamente igual que los ejercicios de lentes convergentes. Lo único que tenemos que tener especial cuidado con los signos. La distancia focal es negativa en las lentes divergentes y no nos van a decir que es negativa. Y la posición del objeto, tenemos que acordarnos, siempre es negativa. Bueno, pues hasta aquí este vídeo sobre lentes divergentes. Espero que os resulte útil. Un saludo.